Hola a todos, soy Vanessa y hoy estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema reproducción sexual y asexual. Pero, ¿qué es la reproducción sexual y asexual? Son las formas generales en las que se conoce la reproducción en los seres vivos. Implica un conjunto de métodos específicos de reproducción, típicos de cada especie y se distinguen en su base genética. Queremos decir, en las leyes de la herencia genética que éstas rigen. La reproducción asexual es la reproducción más primitiva. Implica la generación de individuos nuevos a partir de uno mismo y tiene un único progenitor. Entonces, queremos decir que el progenitor duplica su material genético para crear réplicas idénticas de sí mismo. No hay cambio de variabilidad de genética. La reproducción asexual en animales, los animales que acuden a la reproducción asexual para formar individuos nuevos. Generalmente son aquellos unicelulares y primitivos llamados protozoarios. Aunque la mayor parte de los animales no utiliza este mecanismo para la reproducción, existen excepciones. Son animales dotados de totipotencia embrionaria. Esto es que sus células pueden no solo multiplicarse, sino diferenciarse y reconstruir los tejidos necesarios para crear un organismo entero. La bipartición es la división en dos de un individuo. La fragmentación es la construcción de individuos enteros a partir de sus fragmentos. Y la partenogénesis, creación de un individuo idéntico de gametos femeninos no fecundados. La reproducción asexual en plantas. Las plantas pueden reproducirse tanto sexual como asexualmente, dependiendo de las condiciones, claramente. La reproducción asexual se da al igual que los animales para la construcción de tejidos nuevos necesarios para el crecimiento, la regeneración de tejidos dañados o la creación de estructuras nuevas. Pero además las plantas pueden reproducirse asexualmente generando de individuos enteros e idénticos genéticamente. Para ello no quiere la floración y la polinización, sino a partir de tallos, rizosomas, brotes, mitoesporas, esporas generadas por mitosis o propágulos. Muchas plantas se producen así en ciertas condiciones y acuden a la reproducción sexual cuando hace falta incrementar la variabilidad genética, como podemos ver en los ejemplos. Los tipos de reproducción asexual. Uno, tenemos la esporulación. Se da principalmente en organismos unicelulares como las bacterias y los hongos, los cuales en condiciones ambientales adversas, exceso de temperatura, falta de nutrientes, entre otras, son capaces de reproducirse creando esporas como estructuras de resistencias que serán capaces de sobrevivir a dichas condiciones. 2. Gemación. Mediante la formación de una estructura en forma de gema o yema, el organismo progenitor, tanto unicelular como pluricelular, se crea por duplicación de un nuevo organismo, normalmente de menor tamaño. 3. Fisión binaria o bipartición. Mediante la formación de una estructura en forma de tabique en la membrana celular. Muchos organismos celulares procariotas se fisionan para dar lugar a nuevos organismos cuyo material genético es exactamente idéntico al progenitor. 4. Fragmentación o segmentación. Es el mecanismo de reproducción asexual. Se basa en la capacidad del organismo progenitor de fragmentar una o varias partes de su estructura anatómica a partir de la cual crecerá un nuevo ser. La partenogénesis. Este extraño fenómeno de reproducción asexual permite a algunos animales reproducirse asexualmente cuando no existen individuos cercanos del sexo contrario para reproducirse sexualmente. Ejemplos de la reproducción asexual. Es común en un mundo primitivo. Las bacterias se reproducen mediante bipartición, una vez alcanzado cierto tamaño en medios propicios para ello. Las plantas pueden hacerlo mediante retoños, rizosomas, gajos o injertos. Organismos que generan esporas o endoesporas como los hongos. ¿Cuál es su importancia?
La reproducción asexual es la más simple de las reproducciones. Es la clave de la colonización en los hábitats para la forma de vida, porque donde un individuo prospera, pronto se encuentran docenas, luego cientos e incluso miles de individuos iguales. Al no competir con otras especies, prosperan con mayor rapidez, tales como la estrella del mar. A continuación veremos un ejemplo. La pasa de fragmentación a gemación. Reproducción sexual. La reproducción sexual es el proceso de crear nuevos seres vivos a partir de unión de dos células especiales llamadas gametos, que contienen la información genética de cada progenitor. Reproducción sexual en animales. Los animales se disponen de la reproducción sexual para generar organismos nuevos, a través de la combinación del propio ADN con el de otros individuos de la misma especie. Se logran más variaciones genéticas. Un espermatozoide y un óvulo deben encontrarse y producir un cigoto, que es un óvulo fecundado. Dependiendo de la especie, este encuentro ocurre en el ambiente o dentro del cuerpo de la hembra. En este segundo caso, en algunas especies la hembra luego deposita huevos, los animales ovíparos, de los que luego saldrá una cría o bien da luz a crías vivas, que son los vivíparos. ¿Cómo se reproduce? Este proceso es útil para la especie porque previene la acumulación de mutaciones genéticas o defectos durante la replicación del ADN. Incluso, si un animal da luz a 3 o 4 descendientes de una camada, cada uno poseerá información genética ligeramente distinta. La reproducción sexual requiere de la creación de gametos, generalmente espermatozoides masculino y óvulos femeninos. Cada uno posee la mitad de la carga genética del individuo y son células especializadas para la reproducción. Podemos ver ejemplos de los animales vivíparos, que es la fecundación interna, pues el cigoto y el embrión se desarrollan de las estructuras reproductoras de la madre para estar destinadas en este fin, al igual que pasa con los seres humanos. Ovíparos son aquellos que nacen de huevos o por lo que se dice en el desarrollo del embrión, producto de la reproducción sexual que ocurre en el interior, tales como las serpientes y las gallinas. Ovivíparos son aquellos que producen huevos y los retienen en su interior, aún después de que llega el momento de la eclosión, que es cuando se rompe el huevo y sale la cría. Reproducción sexual en plantas. Cuando las plantas producen flores, semillas y frutos, se reproduce sexualmente. Para ello requiere el intercambio de polen cargado de material genético entre plantas. Una vez fecundadas, las flores generan semillas y dichas semillas son arrojadas al medio ambiente. Si las condiciones son propicias, esas semillas luego generan nuevos individuos con genoma propio, si las condiciones se dan. En ocasiones las plantas producen frutos que rodean a las semillas. Esto le brinda a las semillas mejores chances de esparcirse y alejar del progenitor, ya sea por la acción del viento o de los animales que comen la fruta y se llevan la semilla. La reproducción sexual es la más abundante de los seres pluricelulares. Son ejemplo de ello la polinización de las flores en los árboles, la fecundación interna en los mamíferos que luego paran a sus crías, la fecundación externa de ciertos peces, cuya hembra deposita los huevos para que el macho los fecunde por separado. La importancia. La reproducción sexual representa un salto adelante evolutivo respecto a la sexual, ya que permite una combinatoria genética. En primer lugar, esto protege la descendencia de luego de partir de genes, y por ende las mismas mutaciones o defectos de aplicación del ADN. Por otro lado, la reproducción sexual otorga a la especie mayor diversidad, ya que cada descendiente tiene un genoma tanto diferente. Esta diversidad favorece la adaptación, por ello este modo de reproducción fue clave para el surgimiento de la vida. Los seres pluricelulares dotados, como están en las células muy especializadas. Tenemos ejemplos de la sexual y la sexual. La sexual tenemos a solo un único progenitor, que cual se multiplica y crea un nuevo individuo. La sexual
se crea a partir de dos progenitores, óvulo y espermatozoide. Muchas gracias.